Buenas tardes. Muy buena tarde. Buenas tardes. Muy buena tarde. Buenas tardes. Muy buena tarde. Muy buena tarde a todos. Vamos a iniciar la sesión de este día. Siempre en el bloque 3, fines, objetivos y funciones de la educación. Podemos verificar ahí en el programa del curso de Fundamentos de Pedagogía. Los fines de la educación en la Constitución Política de la República. Sería el siguiente tema que nos tocaría ver el día de hoy. Entonces, vemos acá en la presentación, ya en la sección cuarta de esta parte de la Constitución, en los artículos del 71 al 81, derecho a la educación, en donde el artículo dice que se garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente. La libertad y el criterio docente que siempre debe estar presente en el desarrollo de las actividades educativas. El docente tiene prioridad con los contenidos, con el material, procedimiento, elegir técnicas, elegir estrategias de trabajo. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. Eso es claro, de que se encuentra en la misma Constitución como un derecho inherente a la persona humana. Se declara de utilidad y necesidad públicas la fundación y mantenimiento de centros educativos, de centros culturales y museos. Como parte de esa función de brindar educación, se encuentra entonces el artículo 71 dentro de la Constitución Política de Guatemala, el derecho a la educación, que es un derecho inherente al ser humano. En Guatemala, el Estado tiene la obligación de brindar una educación gratuita y laica desde el nivel preprimario y primario, que es lo que nosotros conocemos y que sabemos que el Estado hace todo el esfuerzo posible para brindar este servicio. En el artículo 72, fines de la educación. En el artículo 72 de la Constitución Política encontramos estos fines también como parte que vienen a apoyar esos fines que colocamos y que vimos en la sesión anterior como fines, como objetivos de la educación. La educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de la persona humana. Y cuando hablamos del desarrollo integral es que el ser humano se va a desarrollar no solamente en matemáticas, no solamente en comunicación y lenguaje, o no solamente en música, o no solo en un área, sino de forma integral. Que todas las áreas vayan formando al ser humano, vayan formando a la persona para ser capaz de poder resolver problemas de la vida cotidiana, de la vida real, y mejorar así entonces su calidad de vida. El conocimiento de la realidad y cultural nacional y universal es importante dentro de ese proceso de educación, dentro de ese fin de la educación
que la misma Constitución nos da. No es solamente conocer lo que es nuestro contexto, nuestra realidad, sino que también conocer esa realidad cultural nacional y universal. Cuando hablamos de forma nacional, que no solamente nos interese lo que sucede en Esquipulas, lo que sucede nada más a nivel de departamento, sino a nivel de país. Y eso es lo que nosotros debemos enseñar en las escuelas. Contextualizar esos contenidos, pero al mismo tiempo trabajarlos abiertamente para que no solamente nos encuadremos a una realidad mínima, sino que el individuo, el estudiante, conozca esa realidad a nivel nacional, tanto cultural como los ámbitos sociales que podamos irle dando a conocer al estudiante. Esto es importantísimo porque esa realidad es la que él de alguna manera le va a ir dando interés a seguir aprendiendo en la escuela. De tal manera de que va a ver entonces que la realidad va de la mano con la educación, con los contenidos que usted le está dando en la escuela. Se declaran de interés nacional la educación, la instrucción, la formación social y la enseñanza sistemática de la Constitución de la República y de los derechos humanos. Deben siempre ir de cajón esos contenidos. La Constitución Política de Guatemala debe estarse enseñando en las escuelas. Debe estarse tomando siempre como un contenido que no va a detenerse ni tampoco se va a dar a conocer en un periodo. Y los derechos humanos, no digamos, también deben formar parte de esos contenidos que se desarrollan con los estudiantes. Ya que no solamente le vamos a decir tenemos derechos, y estos son los derechos, si se los enlistamos y ahí nomás, y hasta ahí terminamos. Y después ya no hablamos de derechos humanos en la clase con nuestros estudiantes. Cuando sea la oportunidad de acoplar esos contenidos, cuando haya la oportunidad de tener contenidos que muy bien se puedan adaptar a hablar de la importancia de esos derechos humanos o de la importancia de la Constitución Política de la República, entonces vayamos aunando esos contenidos a los contenidos que se van dando en la clase. En el artículo 73 tenemos siempre de la Carta Magna, libertad de educación y asistencia económica estatal. La familia es fuente de educación e incluso la reconocen como la primera escuela, pero el padre de familia al final debe escoger, debe saber a qué escuela formal va a enviar a sus hijos. Y el Estado podrá entonces subvencionar o podrá apoyar a los centros educativos privados, gratuitos y la ley regulará lo relativo a esta materia, ya que todo lo que vaya encaminado a la educación, pues el Estado es el que tiene al final la potestad en sus manos de poder ampliar, disminuir, quitar o mejorar contenidos, áreas y subáreas del currículum. Y es lo que ha estado sucediendo en Guatemala. La incorporación de un CNB, la incorporación de nuevas áreas o el ir incorporando subáreas en una sola para poder ir minimizando el número de clases que debe llevar un estudiante en la formación formal, en los estudios formales, principalmente hablando del nivel básico, en donde hace 3 años teníamos 14 áreas, 14 subáreas, 14 materias que tenía que trabajar el estudiante. Hoy en día se reducen a 10 que deben trabajarse. 10 materias que son las que van a entregarse una cantidad sumativa para poder definir si el estudiante es promovido o no. Los centros educativos privados funcionarán bajo la inspección del Estado. Aunque estén siempre en el ámbito privado, están sujetos al sistema educativo de Guatemala. Entonces siempre son regidos por el Ministerio de Educación. Aunque sean privados, deben regirse por las mismas leyes. Están obligados a llenar por lo menos los planes y programas oficiales de estudio.
No pueden elegir ellos su currículum, no pueden elegir ellos y salirse de la ley. Tienen que seguir siempre los lineamientos tal como lo rige el Ministerio de Educación. Como centros de cultura gozarán de la exención de toda clase de impuestos y arbitrios. Eso sí, parte de apoyo, pero en cuestión de materia siempre deben seguir la misma línea. Para el individuo, para el padre de familia, para el estudiante, la enseñanza religiosa es optativa en los establecimientos oficiales y podrá impartirse dentro de los horarios ordinarios sin discriminación alguna, pero siempre respetando lo que es el credo de la persona o de la familia para no interferir y no obligar a nadie a que profese una religión que no le parece. Entonces, el Estado contribuirá al sostenimiento de la enseñanza religiosa sin discriminación alguna también, de tal manera que no importa lo que profese, la religión que profese, recibirá siempre el mismo apoyo. El padre de familia es el que decide al final qué religión van a profesar. El artículo 74, la educación obligatoria, que es lo que ya veníamos hablando, los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la educación inicial, de primaria y básica. Cuando hablamos de derecho, también se va entre los límites de obligatoriedad, porque si se la están proveyendo, de igual manera entonces tiene que recibir. Es obligación del Estado, pero también obligación de los habitantes recibir esa educación. Inicial, preprimaria, primaria y básica. Hasta ahí llega todavía esa parte. Pero el Estado, dentro de lo que son las políticas, también ha ampliado un poquito esa parte. Y con la cobertura del nivel básico y diversificado, entonces hoy en día ya existe un número un poquito más grande de centros educativos del nivel básico e institutos de diversificado que están brindando ese servicio y que son oficiales. Esto es parte de lo que está haciendo el Estado con esa obligatoriedad que tiene de brindar educación a todos sus habitantes. No está como obligatoria la educación diversificada, pero si el Estado la está dando de forma gratuita, entonces de alguna forma también tiene el habitante el derecho y la obligación de recibirla. El Estado proveerá y promoverá becas y créditos educativos. De alguna forma, ustedes han de conocer que el Estado brinda becas, está dando becas a estudiantes en todos los niveles. En el caso del nivel primario, hay becas que el Estado brinda a estudiantes, brinda el apoyo a las familias. De igual forma, en el nivel diversificado y el nivel básico, brinda el apoyo con becas a padres de familia, que incluso se ven reflejados en una cantidad de dinero que le depositan durante 10 meses, si no estoy mal, en una cuenta del encargado o del padre de familia como responsable del estudiante. Para ellos siempre se sigue todo un proceso, pero ahí están esas becas. Entonces se está cumpliendo con esa parte obligatoria en el campo educativo. La educación científica, la tecnológica y la humanística constituyen objetivos que el Estado deberá orientar y ampliar permanentemente. Y eso siempre lo está haciendo. Conforme se vaya pudiendo de esa manera también, porque como ustedes hablábamos la vez pasada de que hay algunos institutos que ya cuentan con un laboratorio de computación, ya cuentan con un lote de computadoras que el mismo Estado les ha proveído. Incluso cuentan con una red cerrada para poder ser consultada por medio de las computadoras que les han brindado. Ahí hay programas internacionales que han apoyado la educación en Guatemala por medio del Estado y les han dado lo que es parte de tecnología. Y la formación humana no se queda atrás. Ese es uno de los objetivos principales
del ser humano y permanentemente está apoyando esa parte. El Estado también proveerá la educación especial, la diversificada y la extraescolar. Eso lo mencionaba hace un momento con esa cobertura desde el 2009 para acá, que en el nivel diversificado ya lo está haciendo, no en un campo tan grande que esté cubriendo al 100%, pero sí está haciendo todo lo posible dentro de lo que el mismo Ministerio de Educación puede con los institutos de educación diversificada. Está ya presente en la mayoría de municipios brindando educación en este nivel. Y de alguna manera entonces es obligación de los habitantes también el recibirlo. El problema es que muchas veces no se encuentran las carreras que los estudiantes quisieran elegir en ese nivel. Entonces solo bachilleratos, la mayoría de institutos son los que comienzan a impartir. Pero ¿se está brindando una educación especial? Sí. Se está brindando una educación extraescolar también. Y por acá quiero mencionar, y aquí también sale la tarea de esta semana. Y se las doy de una vez, aunque ya va a aparecer en el curso en la plataforma, que va a ser el investigar qué dirección es la encargada de brindar la educación especial y qué dirección es la encargada de brindar la educación extraescolar. ¿Y qué programas tiene para poder estar dando la educación extraescolar? Vamos a encontrar que tenemos la DGEX, por ejemplo, la DGEX, que es la que trabaja directamente la educación extraescolar. Esta dirección es la encargada de trabajar esta parte y tiene apoyo con algunos programas. Principalmente podemos mencionar el programa de educación por correspondencia para adultos, educación para adultos por correspondencia, que lo conocemos como el PEAC, con las iniciales PEAC. También está el programa de modalidades flexibles para la educación media, en donde hay estudiantes que quieren superarse porque no pudieron sacar, no pudieron llevar, no pudieron estudiar por diferentes razones la educación básica y media en la educación formal, ya sea por edad, ya sea por situaciones económicas o de distancia. Entonces ahí están las modalidades flexibles que la dirección que en este caso la DGEX brinda. Otro sería el programa de centros municipales de capacitación y formación humana, que ustedes de repente ya escucharon, que sería el CEMUCAF. Con esas iniciales está CEMUCAF. El siguiente sería el Programa Nacional de Educación Alternativa. Sería PRONEA, con las iniciales PRONEA. Sería su abreviatura, PRONEA. Que igual lo que hace es brindar una alternativa para aquellas personas que no han tenido la oportunidad de estudiar en el nivel formal, en la educación formal, ya sea que han tenido algún tipo de inconveniente. Entonces, ahí están las alternativas que presenta DGEX. Y aquí es donde yo quiero que ustedes busquen, encuentren información de, bueno, la dirección ya se las di, sería la DGEX y qué programas, ¿verdad? De igual manera, la educación especial, que su dirección es la que brinda ese servicio, siempre la dirección del Ministerio de Educación. Para que la encuentren, les voy a decir el nombre de la dirección. Sería la Dirección General de Educación la Dirección General de Educación Especial, con las iniciales de la DGESP, con P al final. La DGESP. Todo va unido. Dirección General de Evaluación Especial. DGESP. Con P al final. DGESP. La anterior es la DGEX. Todo va junto, todo va unido.
Entonces, de esta manera, esas dos direcciones son las que brindan este tipo de educación. Y el Ministerio de Educación, dentro de todas sus direcciones, se encuentran entonces toda una jerarquía. Y ahí vamos a encontrar muchas direcciones que de repente ustedes ya han escuchado. DAFI, DICOMS, DICONIME, DIDAI, DIDECO, DIDEFI, DIGEPSA, DIGEMOCA, DIDEMAC, DIGEACE, DIGEVI, todas con DIGE y algo, ¿verdad? Y alguna DIDE. Entonces, esas direcciones son las divisiones que tiene el Ministerio de Educación para atender diferentes necesidades. Y cada una de las direcciones tiene su misión, tiene su responsabilidad de trabajo y su campo de trabajo. Ustedes solo van a trabajarme entonces las dos que acabo de mencionar, DIGES y la DIGEX. ¿Cuál es su campo de trabajo? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué es lo que hacen estas dos direcciones? Pueden hacer un tipo de resumen, análisis o sacar la información y leerla. Porque tampoco vayamos a meternos a DIGEX, encontramos DIGEX, copiamos y pegamos y después cuando alguien nos pregunte, mire, usted sabe cómo podría yo estudiar mi nivel básico. Fíjese que yo ya tengo 22 años y quiero estudiar el nivel básico y quiero sacar una carrera, un bachillerato por lo menos. Y si usted no conoce un poquito de DIGEX, no va a poder responderle. O solamente le va a decir, mire, sí, allá en Esquipulas, ahí hay personas que le pueden apoyar, pero le resolvió a la persona algo sobre la situación que le planteó. No, ¿verdad? ¿Pronea existe en Esquipulas? Sí, está en Esquipulas. Es cuestión de buscar información e irnos abocando a esos espacios que brindan esos servicios. Entonces tenemos esas dos que en este momento están prácticamente trabajando. Pasamos al artículo 75, la alfabetización. Si ven el artículo 75, por favor, alguien que me levante la manita por ahí. Si lo ven. Sí. Ok, artículo 75, la alfabetización. Se declara de urgencia nacional y es obligación social contribuir a la alfabetización. El Estado debe organizarla, promoverla con todos los recursos necesarios. Ha hecho el Estado un gran trabajo, se ha preocupado por la alfabetización. El problema muchas veces son los porcentajes que se vienen a bajar o a subir, pero realmente la gente, las personas, no aprendieron a leer o no saben leer, pero los porcentajes muestran otra cosa. Desde la incorporación, desde la firma de los acuerdos de paz en 1996, el analfabetismo se vino mejorando poco a poco, pero los porcentajes fueron mostrándose favorables por la razón de que el grupo de personas que comenzaron a entrar, que habían salido en su momento de Guatemala durante la Guerra Fría y que después comienzan a regresar, estos vinieron a subir los porcentajes de alfabetización, pero el número de personas en Guatemala que vivían acá siempre seguían en las mismas, no podían leer y escribir. Pero el Estado hizo un gran trabajo en un par de años atrás, en donde los graduandos tenían que tener un grupo de personas para poder alfabetizar y que les enseñaran a leer. Levanten la mano algunos que hicieron esa parte cuando se graduaron. Si hay alguien por aquí que se ha graduado y tuvo que trabajar la alfabetización. ¿Hay alguien? Mónica. Fíjese que
no me acuerdo qué año exactamente, pero yo me recuerdo que los compañeros de la jornada vespertina alfabetizaban y nosotros los de la nocturna íbamos a ver que lo estuvieran haciendo y a llevarles el material. Y si se alfabetizó, ¿qué? Personas adultas, ya señoras mayores, ya con sus hogares y todo. Gracias, señora Mónica. Esa es una situación que se vivió en Guatemala, en donde los graduandos y elegían, formaban grupos y tenían que tener 2 o 3 o 4 personas que hayan aprendido a leer con ellos. Y entonces era un requisito para graduarse, el hacer esa parte. Se preocupó tanto el Estado por el analfabetismo que implementó esa parte. Se hizo durante 3 años y después fue bajando poco a poco y se dejó de hacer, porque realmente tampoco le fue tan funcional al Estado esa parte, porque habían muchos estudiantes que presentaban a resultados de las personas que estudiaban con ellos, pero eran personas que ya sabían. Pocos fueron los que aprendieron con los estudiantes cuando los alfabetizaron. Pero el Estado, preocupado por esa parte, quiso trabajar la alfabetización con los estudiantes graduandos. Siempre está haciendo su trabajo. Dentro de la misma Constitución se encuentra esto en el artículo 75 como obligación del Estado el apoyar, organizar y promover todos los recursos necesarios para la alfabetización. Y ahí está CONALFA. CONALFA sigue trabajando y trabaja con adultos. ¿Alguno de ustedes que tenga experiencia de CONALFA, que conozca, que comente? Yo por el momento estoy dando clases en CONALFA, Lic. Muy Yo di bien. clases también. Muy bien. ¿Quién más? Muy bien, Por el señor momento, Alba. Señor Alba, hace 20 años. denos un comentario sobre eso, sobre CONALFA. ¿Ustedes que trabajan? ¿A mí me habló, Lic? Sí, señor. Ujú. Sí, tiene sus pros y sus contras porque a veces las personas que están, o sea, las que están pues como estudiantes, inician a veces con bastantes ganas, ¿verdad? Y no sé, poco a poco como que se van desanimando, a veces se desertan, pero a veces se mantiene un poquito el grupito. Gracias. Señor Yuli. ¿Quién más fue que dijo que sí había trabajado con CONALFA? Señor Yulisa, ¿verdad? Yo, licenciado. No, yo no. Oh, perdón. Señor Dalia, cuéntenos su experiencia. Pues a mí la verdad me gustó bastante. El único problema que yo le vi es que tiene edades para que las personas puedan ingresar. Y que ya, bueno, por ejemplo, acá en mi aldea yo siento que no hay tantas personas analfabetas, pues porque a mí me costó mucho conseguir un bonito grupo. Pero las personas son delicadas en ciertos puntos, no les gustan ciertas cosas, entonces ya son personas adultas la mayoría, entonces ellos se retiran, asisten unos 6 meses y después ya no, uno por más que insiste, y si no hay mucho interés se retira. Ese fue el único, pero sí, tuve un alumno que no sabía sumar, restar, tampoco leer, era mínimo, y en 6 meses aprendió a leer, a sumar, y después encontró un buen trabajo acá con un señor agricultor y le llevaba la contabilidad y todo. Muy bien, gracias, señor Dalia. Eso es lo que trabaja CONALFA. Así es como trabaja CONALFA. CONALFA contrata personas del área para que busquen grupos, para que busquen personas y formen un grupo. Yo no sé si es un grupo de 14 o 15 o no sé cuánto será el número necesario para poder darle oportunidad a la De 10 persona en que adelante, creo. de 10 en adelante, para darle Hasta oportunidad 12. de que trabaje. Y que sean mayor de 15 años.
Ahí estamos. Los rangos de edades son muy importantes porque de lo contrario van a tener a todo mundo ahí estudiando esa parte porque la estudian a un horario que también deciden como grupo junto con su facilitador. Tiene rango entonces de 15 años para arriba. Las dificultades son serias. Ya escuchamos a las compañeras. ¿Por qué? Porque ya las personas tienen responsabilidades con las que deben cumplir con su casa, con sus hijos y otras. Entonces es bastante difícil mantener un grupo estable. Pero ahí están los apoyos que el mismo Estado va dando. CONALFA es uno de ellos. Más la Dirección de Educación Extraescolar, la DIGEX. Está con programas a nivel nacional siempre y cuando haya necesidad. Necesidad siempre hay en todos los lugares. El problema muchas veces es el desconocimiento de la gente sobre esos programas. Y entonces no llegan. Pero a nivel de departamento hay una oficina en la dirección departamental que trabaja la educación extraescolar. En el artículo 76, Sistema Educativo y Enseñanza Bilingüe. La administración del sistema educativo deberá ser descentralizado y regionalizado. Sí se ha cumplido con esta parte. Regionalizado porque las regiones que cuenta nuestro país tiene características diferentes de una a otra y ahí es donde la educación debe llegar de diferente manera. Debe ser contextualizada, que es lo que venimos recalcando siempre. En las escuelas en donde predomina la educación, perdón, predomina la población indígena, pues debe impartirse de forma bilingüe o debe trabajarse en el idioma de la comunidad y el idioma español. Pudiera trabajarse de esa manera. Pero también el Estado hoy en día, por medio de la DIGEVI, que es otra dirección del Ministerio de Educación, trabaja el bilingüismo. Y eso lo ha apoyado incluso con dinero en efectivo para las personas que son bilingües y que son docentes y que tienen el aval del bilingüismo. Y es un bono, un incentivo de 500 quetzales al mes para que trabajen el bilingüismo, que trabajen en las comunidades que tengan una lengua nativa. Pero la obligación sería enseñar en la lengua nativa. El problema muchas veces es que los maestros solamente reciben el bono del bilingüismo, pero siguen trabajando solo en español. Y ahí la dificultad seria para el grupo de estudiantes que hablan solo la lengua nativa. Aprender en español y solo conocer la lengua nativa es un poquito difícil, ¿verdad? Imagínense usted recibiendo clases en inglés, solo en inglés, y usted solo habla español. ¿Qué va a entender de eso? La situación es esa misma situación en la que viven los niños en la región del occidente, en donde hay población indígena. En el artículo 77, obligaciones de los propietarios de las empresas. Y aquí ya me salgo un poquito del ámbito del Estado, pero con el campo directo en la educación, en donde le da obligaciones a las empresas de establecer y mantener, de acuerdo con la ley, escuelas, guarderías y centros culturales para sus trabajadores y población escolar. ¿Tenemos aquí en Esquipulas? Sí. Si no tengo mala información, hay una o dos fincas que pues tienen una escuela dentro de su territorio y apoyan la educación y pagan un maestro. Creo que una de ellas hoy en día ya no es pagado por la finca o por los propietarios de la finca, sino que este docente ya pasó al Ministerio de Educación con un contrato. Tiene que trabajar ahí en esa finca. Pero es obligación de los propietarios de empresas, en este caso de fincas, pues mantener escuelas, guarderías y centros culturales para los trabajadores y la población escolar. El artículo 78, magisterio.
El Estado promoverá la superación económica, social y cultural del magisterio. Lo está haciendo, tanto así de que está preparando docentes. ¿Quiénes están estudiando PADEP de los que están acá en la sesión? ¿Hay alguno que esté estudiando PADEP? ¿Nadie? ¿Quiénes trabajan con el Estado? Ninguno de acá trabaja con el Estado. Bueno, les comento de que maestros del sector público tienen esta parte del PADEP, tienen esa opción de seguir sus estudios en la universidad. Y el incentivo es de que después de tener el título de media, de haberlo sacado con el PADEP o de licenciatura con el PADEP, pues después de un tiempo ya reciben un bono de 700 quetzales o de 500 quetzales dentro de su salario. Es un incentivo para aquellos docentes que están dentro del sistema y que quieran superarse. Entonces, está ahí la superación social, cultural del magisterio. Lo está haciendo y lo está apoyando el Estado. Enseñanza agropecuaria. Bueno, acá solo se declara interés nacional el aprendizaje y explotación, comercialización e industrialización de la agropecuaria. Señor Alba, ¿quería decir algo? Promoción de la ciencia y tecnología. El Estado promueve la ciencia y promueve la tecnología. Ahí hay varios programas, varios talleres, varios eventos que quieren apoyar la ciencia y la tecnología. Hemos escuchado muchos de ellos y estoy seguro de que algunos de los sobrinos, hermanos o hijos incluso de nosotros han participado en alguno de ellos. Bueno, con esto termino entonces la sesión del día de hoy. No sé si hay comentarios, preguntas. Tenemos menos de un minuto. Se va a cortar en un momento ya la sesión. Si hubieran comentarios, sería el momento. Si no, lo damos por terminado. Solamente el pantallazo. 1, 2, 3. Ahí estamos. 1, 2, 3. Ahí estamos, con todas las cámaras ya.